Buenos días, estimados compañeros y estimada profesora. Nuestro grupo conformado por Javiera González, Melissa Zamora, Ira Vidac, Jorge Andonagui, Byron Cortés y quien les habla, Natalie Guerra, hoy les va a hablar sobre las turbinas y su funcionamiento. Es un dispositivo mecánico capaz de transformar la energía hidráulica en energía mecánica de rotación, modificando su energía total. Esto es debido a que el agua intercambia su energía con un dispositivo mecánico de revoluciones que gira alrededor de su eje de simetría. Este mecanismo lleva uno o varios rotores, de forma que entre ellos existen espacios libres por los cuales puede circular el agua. Una máquina monocelular se compone de tres órganos diferentes, a los cuales el fluido irá atravesando sucesivamente, los cuales son, a través del distribuidor, el rodete y el difusor. El distribuidor y el difusor son tubos de aspiración por los cuales son considerados como órganos fijos. Así como el rodete puede estar presente en todas las tuberías, el distribuidor y el difusor pueden ser inexistentes en las turbinas. El distribuidor es un órgano fijo cuya finalidad es dirigir el agua, desde la entrada de la máquina hacia la entrada en el rodete, distribuyéndolo alrededor del mismo, permitiendo regular el agua que entra en la turbina, desde cerrar el paso totalmente generando un caudal cero hasta lograr el caudal máximo que se considera como un órgano que transforma la energía de presión en energía de velocidad. El rodete es el elemento esencial de la turbina, estando provisto de álabes en los que tiene lugar el intercambio de energía entre el agua y la máquina. Las turbinas se clasifican en turbinas de acción o impulsión y turbinas de reacción o sobrepresión. En las turbinas de acción, el agua sale del distribuidor a la presión atmosférica y llega al rodete con la misma presión. En estas turbinas, toda energía potencial de salto se transmite al rodete en forma de energía cinética. En las turbinas de reacción, el agua sale del distribuidor con cierta presión que va disminuyendo a medida que el agua atraviesa los álabes del rodete, de forma que, a la salida, la presión puede ser nula o incluso negativa. En estas turbinas, el agua circula a presión en el distribuidor y en el rodete, y por lo tanto la energía potencial del salto se transforma una parte en energía cinética y la otra en energía de presión. El difusor o tubo de aspiración es un conducto por el que desagua el agua, generalmente con ensanchamiento progresivo, recto o acodado, que sale del rodete y la conduce hasta el canal de fuga, permitiendo recuperar parte de la energía cinética a la salida del rodete, para la cual debe ensancharse. Si por razones de explotación el rodete está instalado a una cierta altura por encima del canal de fuga, un simple difusor cilíndrico permite su recuperación, que de otra forma se perdería si la turbina no posee un tubo de aspiración, llamándose escape de libre. En las turbinas de acción, el empuje y la acción del agua coinciden, mientras que en las turbinas de reacción, el empuje y la acción del agua son opuestos. Este empuje es consecuencia de la diferencia de velocidades entre la entrada y la salida del agua en el rodete, según la proyección de la misma sobre la perpendicular al eje de giro. En base a las distintas direcciones de entrada del agua en las turbinas, estas se pueden clasificar en axiales, las cuales el agua entra paralelamente al eje, y radiales, las cuales entra perpendicularmente al eje, siendo centrífugas cuando el agua vaya de dentro hacia afuera y centrípetas cuando el agua vaya de afuera hacia adentro. También existe una clasificación mixta, en la cual es la combinación de ambos anteriores, que se considera como una de entrada tangencial, siendo la cual el agua entra lateral o tangencialmente, conocida como la turbina Pelton, que choca contra las palas o cucharas de la rueda. Los tipos de turbinas de reacción que poseemos son la turbina Fenelon, Hauchel, John Ball, Francis y Kaplan, y las turbinas de acción son Suppinger, Pelton, Schwankrupp, Girard y Michael Obanki. Las turbinas Kaplan son un tipo de turbina de agua de reacción de flujo axial con un rodete que funciona de manera semejante a la hélice del motor de un barco. Se utilizan en saltos de pequeña altura, con caudales medios y grandes. Normalmente se instalan con el eje en posición vertical, si bien se presentan para ser colocadas de forma horizontal o inclinada. Las amplias palas o alaves de la turbina son impulsadas por agua a alta presión, liberada por una compuerta. Los alaves del rodete de las turbinas Kaplan son siempre regulares y tienen la forma de una hélice, mientras que los alaves de los distribuidores pueden ser fijos o regulables. Si ambos son regulables, se dice que la turbina es una turbina Kaplan verdadera. Si son regulables los alaves del rodete, se dice que la turbina es una turbina semi-Kaplan.
Las turbinas son de admisión axial, mientras que las semi-Kaplan pueden ser admisión radial o axial. Para su regulación, los alaves del rodete giran alrededor de su eje, accionados por unas manijas que son solidarias a unas bielas articuladas o una cruceta, que se desplazan hacia arriba o hacia abajo por el interior del eje hueco de la turbina. Este desplazamiento es accionado por un servomotor hidráulico, con la turbina en movimiento. A igual de potencia, las turbinas Kaplan son menos voluminosas que las turbinas Francis. Componentes de una turbina Kaplan: cámara, espiral, distribuidor, rotor o rodete, tubo de aspiración, eje, equipo de sellado, cojinete guía, cojinete de empuje. Funcionamiento de una turbina Pelton. Una turbina Pelton corresponde al grupo de turbinas de impulsión o bien de acción. Es una turbomáquina motora de flujo tangencial, admisión parcial. Consiste en una rueda, rodete o rotor dotada de cucharas en su periferia, las cuales están especialmente realizadas para convertir la energía de un chorro de agua que incide sobre las cucharas. Con esta se produce la transformación completa de la energía de presión del agua en energía cinética en el distribuidor. Para ello, el chorro de agua se acelera en una tobera e incide en los alaves de la rueda. En los alaves se desvía el chorro de agua casi en 180 grados. El impulso del chorro de agua se transmite en la rueda Pelton. Las turbinas Pelton están diseñadas para explotar grandes saltos hidráulicos de bajo caudal. Las centrales hidroeléctricas dotadas de este tipo de turbinas cuentan en su mayoría con una larga tubería llamada galería de presión para transportar el fluido desde grandes alturas, a veces de hasta más de 1500 metros. Al final de la galería de presión se suministra el agua a la turbina por medio de una o varias válvulas de aguja, también llamadas inyectores, los cuales tienen forma de tobera para aumentar la velocidad del flujo que incide sobre las cucharas. Componentes de una turbina Pelton: carcasa, generador, rodete, eje, deflector, cojinete, manómetro, regulación y control e inyector. Turbina eólica. Una turbina eólica es un dispositivo mecánico que convierte la energía del viento en electricidad. Las turbinas eólicas están diseñadas para convertir la energía del movimiento del viento en la energía mecánica, movimiento de sus ejes. Luego de los generadores de la turbina, esta energía mecánica se convierte en electricidad. La electricidad generada se puede almacenar en baterías o utilizar directamente. Hay tres leyes físicas básicas que gobiernan la cantidad de energía aprovechable del viento. La primera ley indica que la energía generada por las turbinas es proporcional a la velocidad del viento al cuadrado. La segunda ley indica que la energía disponible es directamente proporcional al área barrida de las paletas. La energía es proporcional al cuadrado de la longitud de las paletas. La tercera ley indica que existe una eficacia teórica máxima de los generadores eólicos del 59%. En la práctica, la mayoría de las turbinas del viento son mucho menos eficientes que esto, y se diseñan diversos tipos para obtener la máxima eficacia posible, a diversas velocidades del viento. Los mejores generadores eólicos tienen eficacias del 35% al 40%. En la práctica, las turbinas eólicas se diseñan para trabajar dentro de ciertas velocidades del tiempo. La velocidad más baja, llamada velocidad de corte inferior, que es generalmente de 4 a 5 metros por segundo, pues por debajo de esta velocidad no hay suficiente energía como para superar las pérdidas del sistema. La velocidad de corte superior es determinada por la capacidad de una máquina en particular de soportar fuertes vientos. La velocidad nominal es la velocidad del viento a la cual una máquina particular alcanza su máximo potencial nominal. Por arriba de esta velocidad se puede contar con un mecanismo que mantenga la potencia de salida en un valor constante o con el aumento de la velocidad del viento. Los elementos principales de cualquier turbina del viento son el rotor, una caja de engranaje, un generador, equipo de control y monitoreo y la torre. La torre eleva el montaje de las turbinas sobre las corrientes de aire turbulentas cerca de la Tierra y permite capturar un viento de mayor velocidad. El diseño de torre es particularmente crítico, pues deben ser tan altas como sea económicamente posible, generalmente entre 40 y 100 metros. También deben ser robustas, permitir el acceso a la turbina para su mantenimiento, pero no agregar costo innecesario al sistema. Un aspecto particularmente importante del diseño de torre es la eliminación de la resonancia entre la gama de frecuencias de las paletas que rotan y la frecuencia de resonancia de la torre.
Una instalación eólica a gran escala, llamada granja eólica o parque eólico, consiste en colecciones de estas turbinas. Hay dos factores principalmente que hay que considerar al momento de realizar un emplazamiento de turbina eólica. Esta son la localización donde se ubicarán las turbinas y el otro es la altura que tendrán las torres. A continuación explicaremos ambos factores. La localización, la estimación exacta de las velocidades del viento son críticas al momento de evaluar el potencial de la energía eólica en cualquier localización. Los recursos eólicos son caracterizados por una escala de clase de viento según su velocidad que se extiende. La clase 1 es la más baja y la clase 7 es la más alta. Los desniveles de la superficie a través de la cual sopla el viento antes de llegar a una turbina determina la cantidad de turbulencia que esta turbina experimentará. Los vientos turbulentos ejercen mayores tensiones sobre el rotor y se elevan reduciendo consecuentemente la expectativa de vida de la turbina. Así, la mayoría de las granjas del viento están ubicadas en localizaciones rurales, lejos de edificios, de árboles y de otros obstáculos. Mientras que las características técnicas del viento en una localización específica son muy importantes. Muchos otros factores también contribuyen a la decisión de emplazamiento. Una localización alejada de la red de distribución eléctrica puede llegar a ser un poco rentable, pues se requerirían nuevas líneas de transmisión para conectar la granja eólica con la red. La infraestructura de transmisión existente puede llegar a necesitar una ampliación para poder manejar la fuente de energía adicional. Las condiciones del suelo y del terreno deben ser convenientes para la construcción de las fundiciones de las torres. Finalmente, la elección de una localización puede ser limitada por regulaciones sobre el uso de la tierra y la capacidad de obtener los permisos requeridos de las autoridades locales, regionales y nacionales. La altura de la torre. La altura de la torre afecta la cantidad de potencia que se puede obtener del viento con una turbina dada, así como las tensiones sobre el rotor. A una altura de 1 kilómetro sobre la superficie, las velocidades del viento no son influenciadas por el terreno que se encuentra debajo. El viento se mueve más lentamente cuando más baja sea la altura, con la máxima reducción de velocidad del viento situada muy cerca de la superficie. Este fenómeno, conocido como esquilio del viento, es un factor determinante al momento de tomar la decisión sobre la altura de la torre, puesto que con mayor altura los rotores se exponen a vientos más rápidos. Además, las diferencias en las velocidades del viento entre la parte superior y la inferior del rotor disminuyen a mayores alturas, causando menores desgastes en las turbinas. Hay turbinas que son impulsadas por la fuerza de arrastre aerodinámico y otras por la fuerza de sustención aerodinámica. Las primeras se caracterizan por su operación con elevado par aerodinámico y baja velocidad. Esta es la velocidad tangencial de las palas, es menor a la velocidad del viento. Por otro lado, las turbinas de alta velocidad están impulsadas por la fuerza de sustención aerodinámica y tienen el mismo principio de funcionamiento que los perfiles alares de los aviones. Las turbinas generadoras de electricidad modernas son de este último tipo, principalmente debido a su mayor eficiencia. Las turbinas suelen ser clasificadas también de acuerdo a la disposición de su eje de rotación. Las más comunes son las turbinas de eje horizontal que constan de 1, 2 o 3 palas. Tienen la ventaja de que las palas están situadas a elevada altura, con la cual la velocidad media del viento es mayor y la intensidad de turbulencia es menor que a nivel del terreno. Las turbinas de eje horizontal pueden clasificarse a su vez según la disposición del rotor, que puede estar ubicado por delante o por detrás de la torre. También existen turbinas de eje vertical. Estas tienen la ventaja de que no requieren mecanismo de orientación. Además, el generador y la caja de engranaje se encuentran a nivel del terreno, facilitando el montaje y mantenimiento, y sin embargo tienen una serie de desventajas. El par aerodinámico varía fuertemente con la posición de las palas, aún con viento constante. Esta es una importante causa de fatiga de las palas y del sistema de generación, y de serios problemas de calidad de la potencia suministrada. Hélice, dispositivo formado por un conjunto de elementos denominados palas o brazos y un núcleo central por medio del cual se fijan las palas al eje motor y este gira en un mismo plano. Una hélice convierte la fuerza que produce el motor en un impulso para un móvil y que éste puede moverse. El trabajo desarrollado por el motor y sus explosiones es traducido en un movimiento giratorio de la propia hélice. Este movimiento circular giratorio de avance es originado también por el propio diseño de la hélice, ya que las palas o brazos tienen una forma especial que producen una corriente de chorro de aire hacia atrás, y en consecuencia el móvil es impulsado hacia adelante. El impulso será mayor o menor según el tamaño de la hélice y su forma.
todo esto con respecto a un mismo motor. Las partes más importantes de una hélice son la pala, que se denomina pala o brazo a la parte que va a hacer que gire la hélice, produciendo el movimiento impulsor, el núcleo, que es la parte central de una hélice, que es donde está el agujero para fijar el eje de motor y las palas, el borde de ataque, que es el filo o el extremo frontal de una pala y es el borde con más curvatura o más ancho, y borde de salida es el borde trasero de la hélice o borde más angosto. El dorso de la pala de una hélice es el lado convexo de la pala, o sea, la parte que se ve enfrente de la hélice. La cara es el lado plano o casi plano, que sería la parte de atrás de la hélice, de la pala. Y tenemos tipos de hélices que se dividen en dos: de paso fijo, que no se puede ajustar la pala de la hélice, o sea, viene definido a su eje de motor, su movimiento. Este tipo de hélices se caracterizan en vehículos pequeños o móviles pequeños, que donde prima la eficiencia y la economía. Y el segundo sería de paso variable, que las hélices pueden cambiar su forma o su definición, de dónde van a estar puestas a lo largo de su eje largo. Con esto pueden cambiar su ángulo de ataque, produciendo frenado o impulso. Esto va a depender del ángulo que van a formar sus palas, para ver si es que va a avanzar o va a retroceder en la misma hélice. Marinas. En el transcurso de la historia, uno de los recursos energéticos menos explotados es el que se puede generar a partir de las corrientes marinas. Esto a pesar de que las mareas nos proporcionan un flujo constante y predecible de energía renovable, en contraste con las intermitencias de la energía solar y eólica. De hecho, hay muy pocas turbinas que producen energía en las profundidades de las aguas aprovechando las corrientes, y la mayoría de ellas funcionan como molinos, con sus aspas girando en función de la dirección de los flujos oceánicos. Las turbinas submarinas son aquellas que tienen la capacidad de convertir la energía de las corrientes submarinas en energía eléctrica. Para ello, aprovechan la energía cinética de las corrientes submarinas causadas por los ciclos de mareas regulares influenciados por las fases de la Luna. Las turbinas de marea son muy parecidas a los molinos de viento submarino, excepto que los rotores son impulsados por corrientes constantes y de rápido movimiento. Los rotores sumergidos aprovechan la potencia de las corrientes marinas para impulsar los generadores, que a su vez producen electricidad. Como dato, podemos decir que el agua es 832 veces más densa que el aire, y por lo tanto los rotores de las turbinas de marea son mucho más pequeños que los rotores de las turbinas eólicas, lo que genera que se puedan desplegar mucho más juntos y aún generar cantidades equivalentes de electricidad. Principalmente las turbinas submarinas se clasifican según eje horizontal y eje vertical. Dentro de las turbinas horizontales tenemos la turbina Open Hydro. Consiste básicamente en una turbina diseñada para implementarse directamente en el lecho marino. Cuenta con un rotor de eje horizontal con una potencia a través de una transmisión directa y un generador de imanes permanente. La turbina está fabricada a partir de una combinación de materiales compuestos reforzados con vidrio y acero. El lugar de instalación deberá considerar la velocidad y el volumen de agua que pasa a través del sitio, la profundidad y geología del suelo marino. Su potencia aproximada es de 1520 kW a una velocidad de 2,57 metros por segundo. También podemos hablar sobre la turbina de marea AR1500. Es una turbina que tiene una vida útil de 25 años y una potencia de 1,5 megawatts. Las cuchillas de las turbinas son relativamente delgadas, lo que provoca un mejor rendimiento hidrodinámico para el rotor, que posee un diámetro de 18 metros, menor peso y mayor rentabilidad. La turbina está montada sobre una estructura de sedimentación y puesta en el fondo marino. Debido a que su peso es de 1000 toneladas, no es necesario dejarlo fijo en un lugar.
Las corrientes de las mareas hacen que las cuchillas giren lentamente entre 7 y 15 RPM, alimentando así un generador que produce electricidad. Los cables submarinos llevan la electricidad a una subestación en tierra, la cual está conectada a una red que distribuye la electricidad. El funcionamiento de esta turbina se muestra en la siguiente imagen. Finalmente, en las turbinas verticales tenemos la turbina helicoidal Gorlov. Esta turbina consiste en 2 o 3 hojas montadas a lo largo de un eje vertical para formar un rotor. El movimiento cinético de la corriente de agua crea un empuje en las hojas, haciendo que el rotor gire impulsando un generador eléctrico. Esta turbina fue diseñada específicamente para aplicaciones hidroeléctricas, principalmente en bajos cursos de agua. Gira a 2 veces la velocidad de flujo de la corriente de agua. Su potencia aproximada es de 7 kW, la que depende de su uso, ya sea en ríos, corrientes oceánicas, etc. Turbinas térmicas. Tenemos dos subclases principales que son las turbinas de vapor y de gas. Las turbinas de vapor es una máquina térmica de combustión externa, es decir, que realiza un trabajo mediante calor, el cual es necesario para la producción de vapor. La producción del proceso ocurre fuera de la turbina. La turbina se mueve en forma giratoria donde se transforma la energía cinética del vapor en energía de rotación. El funcionamiento de una turbina de vapor. En una caldera se obtiene el vapor haciendo hervir agua, la cual se encuentra fuera de la máquina. El combustible para calentar el agua puede ser gas, petróleo, carbón o incluso uranio en las centrales nucleares. El vapor de agua producido es un vapor a mucha presión y con alta velocidad que sale por un agujero donde a través de las toberas son llevados hacia la turbina. Al llegar a esta, golpea los álabes, lo que provoca el giro de la turbina y el rotor. La energía química del combustible utilizada para calentar el agua se transforma en energía cinética. Si el rotor está enganchado a un generador de electricidad, al moverlo producirá corriente eléctrica. Una vez que el vapor sale de la turbina, ha perdido su fuerza y parte de su calor, pero el vapor de salida se aprovecha condensándolo, convirtiéndolo de vapor gaseoso a líquido. Esto se hace a través de un condensador. El condensador está unido a la turbina por un compensador, ya que la turbina sufre grandes cambios de temperatura. El vapor condensado, ahora líquido, lleva a la caldera para posteriormente volver a calentarlo y utilizarlo de nuevo en el circuito. Este es un circuito cerrado de vapor líquido. Por el calor y la presión residual del vapor a la salida de la turbina, de esta forma teniendo menos pérdidas y un menor gasto de energía. La bomba es necesaria para llevar el vapor condensado del condensador a la caldera. Los tipos de turbina de vapor. Tenemos según escalonamiento, que es la turbina monotapa, según la forma en la que se realiza la transformación de energía térmica en energía mecánica. Las turbinas multietapa, aquellas en las que demanda de la potencia es muy elevada y además interesa que el rendimiento sea muy alto. También tenemos según la presión del vapor de salida. Tenemos la contrapresión. La presión del vapor a la salida es superior a la atmosférica. Suele conectarse el condensador obteniéndose agua caliente o sobrecalentada, permitiendo el aprovechamiento térmico posterior. De escape libre. El vapor de escape se va hacia el exterior, lo cual es un desperdicio. De condensación. El vapor sale en una presión inferior a la atmosférica, teniendo mayor aprovechamiento que la contrapresión. Se obtiene agua de refrigeración de su condensación y se utilizan turbinas de gran potencia. Y tenemos la turbina con extracción de vapor. Se realiza en etapas de alta presión, enviando parte del vapor de vuelta a la caldera para sobrecalentarlo y reenviarlo a las etapas intermedias. En algunas ocasiones el vapor también puede ser extraído de alguna etapa para derivarlo a otros procesos industriales.
según la forma en que se realiza la transformación de energía térmica en energía mecánica. Las turbinas de acción, el cambio o expansión es realizada en los álabes directores o las toberas de inyección si se trata de la primera etapa de un conjunto de turbinas. Estos elementos están sujetos al estator. En el paso del vapor por el rotor, la presión se mantendrá constante y habrá una reducción de la velocidad. Turbinas de reacción producen un escalonamiento de velocidad. Este escalonamiento consiste en producir una gran caída de presión en un grupo de toberas y utilizar la velocidad resultante del vapor en tantos grupos de álabes como sea necesaria, reorientando el vapor de salida de la primera etapa para que éste entre en un segundo rodete. Según la dirección del flujo de vapor en la turbina, tenemos la axial, que es la circulación de vapor transcurre paralelamente al eje de la turbina, y las radiales. La circulación del vapor se establece en un plano perpendicular al eje de la turbina. Turbinas de gas. Una turbina de gas es un motor térmico rotativo de combustión interna que a partir de la energía aportada por un combustible se produce energía mecánica y se genera una importante cantidad de calor en forma de gases calientes y con un alto porcentaje de oxígeno. Su funcionamiento. La máquina sigue un ciclo abierto, puesto que se renueva continuamente el fluido que pasa a través de ella. El aire es aspirado de la atmósfera y comprimido, donde se incrementa su presión y su temperatura. Después pasa a la cámara de combustión, donde se mezcla con el combustible y se produce la ignición. Los gases calientes, producto de la combustión, fluyen a través de la turbina y allí se expansionan y mueven el eje, que acciona el compresor de la turbina y el alternador. Un generador eléctrico se conecta a la turbina, al eje de la turbina y produce la electricidad. El calor de la combustión se recupera mediante calderas recuperadoras de calor. Las pérdidas de energía se desprenden en forma de calor que hay que evacuar del sistema. Normalmente no son superiores al 3% de la energía aportada. Los tipos de turbinas de gas se dividen en turbinas aeroderivadas, que son compactas y ligeras, ideales para las centrales eléctricas de los industriales oil y gas. Su alta eficiencia y rapidez de carga son especificaciones que convierten a la turbina de gas aeroderivada en una buena opción para aplicaciones de generación de energía descentralizada. Turbinas de gas industriales. Su diseño se ha orientado siempre a la producción de electricidad, buscando grandes potencias y largos periodos de operación a máxima carga sin paradas ni arranques continuos. Turbinas de cámara y combustión tipo silo. La cámara aparece dispuesta sobre la parte superior de la turbina y los inyectores se instalan atravesando el techo superior de la cámara. Los gases de escape llegan a la turbina de expansión por una abertura inferior conectada a esta. Turbinas de cámara de combustión anular. La cámara consiste en un cilindro orientado axialmente instalado alrededor de su eje, o sea, como de ladito. Turbina de cámara de combustión tubo anular. Una serie de tubos distribuidos alrededor del eje de forma uniforme conforman este diseño de cámara de combustión. Cada uno posee un único inyector y bujía y tienen un menor rendimiento y mayor peso que la anular.